Reportajes, Trenes por Siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a ver un reportaje que le hicimos a Gabriel Schreiber, que es politólogo y youtuber. Gabriel, contanos, ¿cómo decidiste, cómo nació en vos empezar a hacer contenidos en YouTube? A mí me pasó algo bastante curioso. Yo decidí meterme en el ámbito de las redes sociales y dentro de la creación de contenido más o menos en octubre, noviembre de 2023. Yo tengo una experiencia que le ha pasado a un montón de gente debido a circunstancias del país básicamente, que es, yo soy politólogo y a mí siempre me interesó la cuestión de las políticas públicas y principalmente la del desarrollo de la movilidad de las personas entre ciudades, entre pueblos, entre punto A a punto B. Yo estuve metido en una maestría, la cual estoy por terminar, por una cuestión de que por orgullo propio decidí no abandonar esos estudios de maestría. ¿Una maestría de transporte? No, una maestría en política y gobierno. Okay. Lo que pasa es que esa maestría en política y gobierno tenía la posibilidad de que vos entres fácil al CONICET. Si vos querías dedicarte a investigación en política internacional podías, en política doméstica o, como era en mi caso, en políticas públicas. Dentro de políticas públicas abarcaba todo, no solamente transporte, sino también desarrollo de lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires en su movilidad, en lo que tiene que ver con el desarrollo de dónde construir y dónde no construir, cambios en el código, etc. Me pasó, como le pasó a mucha gente, de que cambio de gobierno, cambio de gestión, cambian las prioridades y el presupuesto terminó yendo para medicina, terminó yendo para otras ramas quizás un poco más exactas y no tan sociales básicamente, como es la ciencia política o la investigación en ciencia política, siendo muy abarcativo, y viendo lo que hacían muchos creadores de contenido, viendo lo que hacía Mauro de Lesa, viendo lo que hacía Mati en la ciudad, viendo lo que hacían ustedes y viendo lo que hacían otras personas, dije, quizás empiezo a encontrar un nicho acá de buscarle la pata política a toda la generación de nuevo transporte y movilidad de las personas que no pasa o que no se da o que uno no lo ve en general. Cuando uno siempre tiene que buscar esa cosa política dentro de transporte, dentro de movilidad, ¿qué es lo primero que uno se le viene? El sindicato. No desde la experiencia o desde lo técnico o desde la planificación. Y yo creo que ahí es donde YouTube me dio ese espacio que antes no tenía. Pero nos parece como que te sentirías como más cómodo en la parte de transporte, concretamente en subtes y trenes, ¿puede ser? Sí, porque yo siempre siempre tuve una devoción por el transporte desde chico. Yo era chico y a pesar de vivir en Capital toda mi vida, cuando me iba de vacaciones, yo era el loco que le decía a mi mamá, si vamos a Mar del Plata, vamos en Ferrobaires. Yo era el loco que cuando mi mamá, siendo abogada, me decía, mirá Gaby, me tengo que ir a Morón, vamos a Morón, te acompaño, y nos tomamos el Sarmiento. Teníamos que ir a Loma de Zamora, vamos y nos tomamos la línea Roca. Teníamos que ir a San Isidro, vamos y nos tomamos la línea Mitre. Siempre fui fanático. Y a mí hay un episodio que a mí me marca mucho a nivel personal, que es el día de la tragedia de Once. El día de la tragedia de Once, por esas casualidades de la vida, mientras que el tren estaba entrando a Once, yo estaba yendo para Morón. Eso es algo que muchas veces no lo cuento, o en general es algo que no le doy importancia porque yo creo que a veces son de esas cosas de la vida, pero desde ese día que yo me di cuenta que quería aportar mi granito de arena para que no se vuelva a dar algo así. Más allá de las circunstancias que después uno ve el estado de los coches, lo que tenía que ver con los subsidios que recibía la empresa Trenes de Buenos Aires, la corporación de los Sirigliano y demás, y 1000 veces me he tomado esos Toshiba. Y por esas casualidades de la vida, hace poco hice el cálculo más o menos, acordándome con mi mamá de eso, y zafamos por 3 trenes, de ver en vivo y en directo como testigos ese momento horripilante de la historia ferroviaria de nuestro país, ¿no? Si tuvieras que hacer una comparación con respecto de la gestión del gobierno anterior en materia ferroviaria y de la actual gestión, ¿qué nos podés contar? Mira, yo creo que la gestión anterior se divide en dos. Los meses que estuvo Meoni o el año que estuvo Meoni como ministro de Transporte, yo creo que él, a pesar de no ser ingeniero, de no ser arquitecto, yo creo que es alguien que se rodeó muy bien en la materia y creo que es alguien que tenía realmente planificado el transporte con una seriedad
muy precisa. Después vino la gente de Marinucci, vino Giuliano, vino Alexis Guerrera. Antes vino Guerrera, Marinucci. Bueno, Marinucci estuvo dentro de la órbita de SOFSE y ADIFSE. En ese momento eran SOFSE y ADIFSE. Y la realidad es que yo tengo grandes diferencias con ellos. Principalmente porque Marinucci, me focalizo en él porque él era medio el capo dentro de ese momento de la parte ferroviaria argentina. Y él era una persona que decía, a mí no me interesa cuánto tarde el tren, lo importante es que llegue. Y yo no creo que eso sea una buena planificación de política ferroviaria y más para Argentina. Hace poco hice un video en donde comparé los tiempos de los últimos trenes antes de que los cierre este gobierno, previo a lo que ocurría en la época dorada de los ferrocarriles argentinos, en los 60, en los 70, en los 80, incluso en los 50. Los tiempos de viaje son abismales. Hoy se tarda 3 veces más. Si la red estuviera abierta en su totalidad, hoy se tardaría 3 veces más en el tiempo que en los 50. ¿Cómo es que pasaron más de 50 años y se tarda 3 veces más en un medio de transporte que evolucionó de una manera maravillosa a nivel mundial? Y no hubo inversiones. Y no hubo inversiones. La clave, básicamente. Totalmente. Y la gestión actual, a ver, yo creo que hay cuadros técnicos que quieren realmente hacer las cosas bien, pero yo creo que también hay una orden de arriba que dice desmantelen. O sea, y con respecto a esta gestión... Es que creo que hay una orden desde arriba que dice desmantelen. Yo creo que hay, no quiero dar nombres, pero yo creo que hay algunas personas que estuvieron hasta hace poco en la gestión de la Sociedad Operadora Ferroviaria o en la administración de infraestructuras ferroviarias, que eran gente de carrera, que eran gente que viene desde el año 2015 trabajando y que es gente que realmente venía con ganas de laburar y con ganas de que realmente se invierta como corresponde en el ferrocarril. Es gente que puso, por ejemplo, en marcha la emergencia ferroviaria después de que pasó el siniestro en la línea San Martín en Palermo. Pero después las cosas cambian. Vos no seguís la orden que está más arriba tuyo y te desplazan. Y los que están ahora, yo tengo clarísima la idea de que tienen la orden de desmantelar. Más rápido, más lento, de la manera que sea, pero tienen la orden de desmantelar. Si no, ¿cómo se explica? A ver, Ale, y yo siempre lo digo en todos los videos, ¿cómo se explica que una gestión que dice que se basa en modelos europeos como es Irlanda, que Irlanda, yo fui a Irlanda y es un país maravilloso en gestión ferroviaria a nivel cargas y a nivel operaciones de pasajeros, ¿cómo es que un gobierno como este quiere darle todavía concesiones verticales a grupos de afuera? O opción 2, un open access sin planificar. Pero hay una cosa más grave que esa. Este presidente es admirador de lo británico. Sin embargo, en Gran Bretaña comenzaron ya el proceso de reestatización, porque no dio resultado, porque fue un fracaso. Entonces ahora está volviendo todo a operarlo el Estado. Y acá quieren hacer todo lo contrario. Es como que no se entiende. Inclusive hubo una noticia donde dicen que se va a concesionar, pero que se va a pagar subsidio. O sea, la historia vuelve a repetirse. Mira, te profundizo sobre ese tema que acabas de comentar. El gobierno actual le pidió $300.000 al Banco Interamericano de Desarrollo para que haga pliegos con respecto a la concesión de los ramales metropolitanos. Acordate este número, $300.000. Y acordate de este organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sabés qué dijo esta misma entidad en 2022? Que nos salía a nosotros, por subsidio, el doble por pasajero, sostener un viaje de la línea Belgrano Norte que de la línea Belgrano Sur, siendo la línea Belgrano Norte operada por un ente privado. En cambio, la línea Belgrano Sur operada por un ente estatal. Y es una cuestión de hasta lógica. A ver, si uno opera... actor intermedio. Es que pensalo de esta manera. Cuando vos tenés un privado que funciona como intermediario, siempre te va a salir más caro. Y acá las operadoras privadas son intermediarios. Tal cual. No se ocupan ni de la infraestructura, ni de las inversiones, ni siquiera de las más chicas que se te ocurran. El parche puede llegar a estar a cargo de ellos, pero la gran infraestructura no. El mejor ejemplo es la línea Belgrano Norte. La totalidad de las estaciones modernizadas en esa línea corrió por parte de la Administración de Infraestructura Ferroviaria o del Estado Nacional. Entonces, si el Estado Nacional ya de por sí tiene que hacerse cargo
del 90% de lo más importante dentro de una vía, que es la parte de infraestructura, ¿por qué voy a dejarle el 10% a un intermediario? Es que el Estado siempre, en todos los tiempos, siguió siendo el dueño de todo, porque el operador privado es un concesionario. Acá se confunde muchas veces la figura de privatización con concesión. No es lo mismo, son dos figuras legales diferentes. Y acá siempre se optó por la concesión. Te cambio un poco de tema para que me cuentes qué pensás respecto de la gestión de Mauricio Macri cuando fue presidente de la Nación, y esto te lo pregunto como politólogo, en materia ferroviaria, por supuesto, y la actualidad del PRO, del actual jefe de gobierno porteño. ¿Qué opinás de la gestión en ambos casos? Yo creo que la gestión de Mauricio Macri en materia ferroviaria se divide en dos. La parte de cargas es una y la parte de pasajeros es otra. La parte de pasajeros es nefasta. Todos los ramales que tomó Nación de Ferrobaires, que absorbió la sociedad operadora, la sociedad operadora ferroviaria por parte de Ferrobaires, la gran mayoría los clausuró. Esa es una realidad. Uno ve el mapa de Ferrobaires y de la sociedad operadora ferroviaria y no queda casi nada. No queda casi nada. Gran parte debido a las preferencias del ministro de ese momento, Dietrich, había una idea de intentar levantar el avión low cost o los vuelos low cost como una alternativa al tren. Yo no niego que las aerolíneas, el avión de por sí, ha mejorado mucho. El pasaje en avión hoy es más barato que antes. Y obviamente que hay estrategias que hacen que el vuelo pueda llegar a ser hasta la mitad, en términos reales obviamente, porque si después uno cuenta la inflación nunca va a ser más barato, pero en términos reales, más barato el pasaje en avión que lo que era hace 30 años. Obviamente, porque se hizo más eficiente, porque se mejoró el sistema, porque se abarataron algunos costos. Pero yo creo que también ha habido una lógica de es tren o avión. Y no es así. Es tren y avión. Es tren y micro de larga distancia. Uno complementa al otro en el sistema de transporte. No es que uno anula al otro. Y si uno anula al otro por cuestiones de mercado, es porque así lo quiere y en todo caso siempre el tren termina ganando. No es una cuestión de, no es una cuestión de que el tren, yo quiero al tren porque me gusta y porque lo amo, obvio, sin duda. Pero en cuestiones de costos, a nivel mercado, el tren siempre termina ganando por una cuestión de que es más barato. Vuelvo a la pregunta con respecto a la otra parte, carga. Yo no creo que la gestión de Mauricio Macri en tema ferrocarril de carga haya sido mala. Continuó el plan Belgrano, que ya venía de un plan con otro nombre de la época de Florencio Randazzo. No me parece mal. Yo creo que el ferrocarril de cargas es fundamental, no solamente para la recuperación de la red en Argentina, sino para la economía en nuestro país. Yo creo que Argentina nunca va a crecer económicamente si no tiene su red ferroviaria de cargas al 100% como tenía en los 50 y 60. Y en materia de subtes, Sí. ¿entendés que el PRO hizo algún aporte importante en materia de subtes o prácticamente hizo poco o casi nada? Y yo creo que no. Gran parte de las obras que inaugura Mauricio Macri como jefe de gobierno son obras que había empezado Tellerman. No son obras de él, son obras que había empezado Jorge Tellerman. Prometió 10 kilómetros de subte por año. Prometió 10 kilómetros de subte por año. La extensión de la EA Premetro que la inaugura Larreta, el 90% de las obras, que era la parte de infraestructura, las hizo Nación en los planes del Bicentenario entre 2010 y 2012. Entonces, pareciera que son ferrofóbicos. O sea, yo lo catalogo así. Yo creo que ven un riel y realmente le tienen miedo al riel. Y salen corriendo. Y no entiendo por qué. Porque el riel es algo maravilloso. Y eso ha hecho, por ejemplo, hasta incluso que tenga similitudes con gente de la Libertad Avanza. Que yo con gente de la Libertad Avanza, en un montón de otras cosas me he puteado, en cuestiones de salud, educación, rol del Estado, CONICET, etc. Pero en materia ferroviaria, a veces me asusta cómo coincido más con ellos que con la gente del PRO. Realmente. Con respecto a la gestión actual, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que Jorge Macri va camino a ser el Alberto Fernández del PRO. Yo no creo, o por lo menos no se me ocurre pensar a quién de todos los que pensaba en la mesa chica se le cruzó por la cabeza que él podía llegar a ser un buen jefe de gobierno. Más allá de estar de acuerdo o no. Te pongo la misma similitud
con respecto a otro paralelismo bastante discutido, ¿no? Viste que el cordobés y el rosarino es muy orgulloso de quien nace en su ciudad y quien gobierna su ciudad. Si yo soy porteño, o yo siendo porteño mejor dicho, si yo voy a Córdoba o a Rosario y digo hoy quiero ser intendente de cualquiera de estas dos ciudades, me van a mirar y me van a pegar una pata en el culo. Me van a sacar. Pero por una razón lógica. No soy de ahí. Si yo me cruzo a provincia y quiero gobernar... Ya sé por qué lado va lo tuyo. Es que, a ver, si yo me cruzo a provincia y quiero gobernar provincia, me van a decir, flaco, tenés 27 años y tus 27 años los viviste en capital. No es que viviste un par en provincia y bueno, te puedes adaptar. Jorge Macri no nació en Capital Federal, no vivió en Capital Federal, no vive en Capital Federal, él vive en Vicente López. A pesar de que su domicilio lo tenga declarado en Palermo, él vive en Vicente López, se traslada en auto de Vicente López a la casa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Uspallata todos los días, o casi todos los días, si es que no está en algún acto o en algún otro lugar protocolar, y no tiene conocimiento de la ciudad, no lo tiene. Cuando en su momento se dijo Santilli yéndose a provincia, y Santilli yo no sé hasta qué punto podría ser un buen gobernador si no es de ahí. Diferente es el caso de Vidal, que durante muchos años vivió en Morón, antes de pasarse a Capital Federal. Pero esto es lo mismo, sos de Vicente López, gobernaste Vicente López, su gestión en Vicente López no es buena, en 12 años hizo solo una escuela, no hizo hospitales, no hizo centros de atención primaria, ni siquiera recuperó el paseo al río. Es más, gran parte de los pasajes y bicisendas de Vicente López no los hizo Jorge Macri, los hizo el japonés García, que es el que vino antes de Jorge Macri. Entonces, sumado a todo eso, ¿a quién se le ocurre pensar que una persona de afuera, un bonaerense, puede venir a Capital y tener una buena gestión? Es absurdo. Es absurdo, es como que yo vaya a provincia y diga, yo conozco la provincia, entonces voy a ser un gran gobernador y vivo mis 27 años y espero realmente terminar mis días en Capital Federal y no en provincia, con todo el amor a los bonaerenses, con todo cariño al resto de la gente que vive en este país. Pero yo amo mi ciudad y así como mi ciudad, quiero morir en esta ciudad. Te cambio nuevamente de tema totalmente. Sí. Actualmente hay mucha gente joven haciendo contenidos en YouTube, en redes sociales, en streaming. ¿Vos creés que tienen algún impacto en materia de opinión, que generan opinión o que de pronto lo hacen para salir en cámara, para aparecer ante la sociedad o simplemente para monetizar en YouTube? ¿Cómo lo ves? Y hay de todo. Yo creo que hay de todo. Hay un mix de absolutamente todo. Yo creo que el contenido que hacemos nosotros, gran parte de este círculo chiquito que somos los ferroaficionados, los que nos dedicamos a la parte de movilidad, de transporte, yo creo que ha llegado a un punto de notoriedad en donde nos ve gente importante, del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, y esto hace que nuestro contenido crezca. Yo creo que nosotros no somos formadores de opinión porque lo queremos, sino porque lo terminamos siendo. Yo creo que a la larga, por una cuestión lógica de que nuestro contenido es bueno, porque somos profesionales, porque realmente nos queremos dedicar a esto, porque realmente algunos incluso se dedican a esto profesionalmente, yo creo que cuando el contenido es bueno, la gente lo consume. Y no solamente la gente lo consume, sino que impacta en la toma de decisiones. A ver, sin ir más lejos, en su momento, yo hace mucho tiempo, cuando tenía 2.000, 2.500 suscriptores en YouTube, yo dije en un video que el Grupo Dota tenía serias intenciones de quedarse con la concesión de la línea Roca. Eso no era mentira, eso era verdad. El Grupo Dota tenía serias intenciones de quedarse con la concesión de la línea Roca. Había averiguado que en realidad eran las 3 de Taselli: Roca, Belgrano Sur y San Martín. Pero principalmente la línea Roca. ¿Por qué no terminó pasando? Porque yo me enteré de esto, salí, di la información que yo tenía y dije, esto no va a pasar, salvo que el Estado baje un subsidio para esta empresa. Dicho y hecho, el Estado no quería bajar un subsidio para Dota, Dota no se quedó con la concesión de la línea Roca. Entonces yo creo que lo que nosotros decimos tiene un impacto dentro de la política a nivel nacional y a nivel incluso municipal. Y también provincial, porque yo creo que uno salga y diga, como es mi caso, che, qué bueno lo que está haciendo Mendoza con el Metro Tranvía, hace que dentro de todo la Sociedad de Transporte de Mendoza cada vez haga más videos, más imágenes, cada vez le dé más difusión a lo que hace y cada vez más publicidad, lo cual está bueno también.
Cuando uno hace las cosas bien, uno lo remarca. Voy a poner un ejemplo muy absurdo de algo que se hace bien en la ciudad, por lo menos en una línea, no en todas, pero en una línea sí. La renovación de estaciones en la línea D del subte de Buenos Aires no es mala. Agüero está quedando linda. Scalabrini Ortiz quedó bien. Bulnes quedó bien. Plaza Italia está quedando bien. La única que no se hizo bien fue Palermo. El resto quedaron bien. Entonces, cuando hacen las cosas bien, se aplaude. Ahora, no se enojen cuando nosotros lo criticamos, cuando se manda la macana. Porque últimamente las macanas que se mandan son grandes. Y ahí estamos nosotros los formadores de opinión para decir lo que pensamos, lo que sentimos y también para plasmar poner de manifiesto claro, temas y cosas exactamente, que los medios masivos no se ocupan. A ver, mi objetivo principal en YouTube cuando yo arranqué no era ni hacerme famoso, ni monetizar, ni nada. Yo quería plasmar este tema en la sociedad que hoy no se le da bola. Argentina no puede crecer sin su tren, a nivel pasajeros y a nivel cargas. Argentina no se puede desarrollar como país sin una red ferroviaria como corresponde. ¿Quién lo habla eso en los grandes medios? Nadie lo dice, nadie lo informa. Y después tenemos que escuchar, con todo respeto a los periodistas, con todo respeto a los colegas, pero después uno tiene que escuchar cuando ocurrió, por ejemplo, hace poco, la última vez, el descarrilamiento en Liniers, que el problema fue de un guardabarro. No es por desmerecer el trabajo de los colegas, pero yo creo que antes hay que informarse un poco. Ojo, esto también... No son especialistas. No son especialistas. Y creo que también esa es la diferencia entre el que hace imágenes, muestra imágenes y dicen, wow, qué lindo, y el que informa. El que informa, a la larga, lo ven no solamente otros colegas, otros youtubers, otros creadores de contenido, sino también al mismo tiempo gente de los diferentes entes, ya sea de la ciudad, de la nación o provincial. ¿Querés agregar algo más antes de terminar? Yo quiero aprovechar la ocasión para decir algo con respecto a una situación que hoy estamos viendo a nivel ferroviario en la capital de todos los argentinos. Cerrar el premetro es la idea más absurda que existe. En el mundo los tranvías son modernos, en el mundo los tranvías existen, pasan por el centro de cada ciudad, no solamente son algo turístico y no llevan 20 personitas, como se dice. Son dobles, son triples, son hasta 4 coches articulados. Son modernos, son eficientes y son más baratos que un colectivo eléctrico que a los 10 años lo vas a tener que tirar a la basura. Muchas gracias. A ustedes.